ahora vamos a ir con una sección que me parece bastante interesante porque vamos a empezar a tocar un poquito el mundo de la ficción. Y es que en WWE históricamente se ha dividido todo por eras. Está pues la Golden Era, la New Generation Era, la Attitude Era, la Ruthless Aggression, la era PG. Y ahora que estaría un poquito pues la era de Tiki TKO. Joe. Vale. Entonces lo que nos hemos planteado es ¿qué pasaría si empezamos a mover un poquito las piezas? Y tenemos una lista de superestrellas que hemos pensado que encajarían mejor en otra época. Es decir, que donde han estado no lo han hecho especialmente mal, pero creemos que tendrían más éxito en otro lapso temporal, en otra línea temporal. Vamos a empezar por tres nombres, por tres luchadoras, que yo creo que a lo mejor es un poco más sencillo. Y es que son luchadoras que podríamos encajar en la... Bueno, hay un dúo que yo creo que es bastante evidente, que son Trish Sí. Stratus y Lita, que son las primeras, que podrían entrar en este, vamos a decir, paréntesis entre el final de la Attitude Era y la Ruthless Aggression. Pero claro, evidentemente, donde mejor encajarían seguramente es en la era actual en TKO. Bueno, de hecho, esto no hay ningún tipo de duda. Creo que cualquier luchadora de esa época, sobre todo las grandes luchadoras, ¿no? Los grandes, pues vienen a ser Trish, Lita, yo creo que Mickey James, que incluso coincide con el inicio, digamos, de También, la sí. revolución femenina y demás, se pueden incluir aquí. Y que realmente pues el valor que tienen en ese momento era, pues, hablando feo y claro, para WWE en ese momento eran objetos, las cosas como son. Sí. Y a día de hoy, pues hombre, si Lita y Trish tuvieran 30 años o van a tener 50, yo creo que no hay ningún tipo de duda de que estarían en la división femenina y formando parte de ella, siendo importantes, no sé si en la zona main eventer, pero sí lo que serían importantes de alguna forma u otra. Entonces, yo no creo que Lita y Trish tuvieran nada que envidiarle a lo que ha sido Charlotte, lo que ha sido Becky, a lo que ha sido Bailey, a lo que son a día de hoy Asuka, Rhea, Liv, etcétera. O sea que es triste de pensar que WWE antes iba así, pero es verdad que bueno, era una forma de ver a las luchadoras en esa época y hombre, a día de hoy serían muchísimo mejor tratadas, creo que no hay ninguna duda. Es que además son dos luchadoras que realmente están avanzadas a su época, porque tú Sí, ves los combates que tuvieron y realmente te, te los puedes acercar más a la actualidad que a lo que era la atitudera y tirar años también hacia atrás. Y yo creo que eso tiene un grandísimo valor, que estas dos luchadoras en particular llegaron a cerrar un episodio de Monday Night Raw en una época donde era prácticamente impensable y que tuvieron una grandísima rivalidad, que se repartieron los campeonatos de mujeres durante varios años y que son dos luchadoras que han tenido también la oportunidad de competir en los años recientes y dentro de lo que cabe no han desentonado. Evidentemente, no están al ritmo competitivo de, pues, como dices, las Charlotte, las Becky, las Rhea y demás, porque también la edad pesa, pero yo creo que si hubieran tenido, como bien decías, 30 años, en vez de tener 50 ahora en 2025, serían dos luchadoras que podríamos ver perfectamente en la órbita de los campeonatos máximos. Es que encajaría perfectamente. sí, de hecho, yo creo que, bueno, siempre que hemos dicho, cuando hicimos la otra vez las luchas de ensueño y demás, que posiblemente hice contra Bridge, era por lo mucho que pegaban entre ellas. Hemos visto esa lucha al final y tampoco fue tan mala lucha teniendo en cuenta las condiciones que había. O sea, es que esto es así, quiero decir, es normal que a día de hoy pues, no pueden dar un buen combate, no pueden dar un excelente combate porque pues, el cardio y demás no es el mismo, pero si en esa época hubiésemos visto otra rivalidad, o sea, otra forma de ver a las luchadoras, probablemente la rivalidad entre Lita y Trish, pues estaríamos hablando de una similar a, pues, no sé, a los Charlotte Becky que hemos llegado a ver, pues un poco a eso, a los Real Leaf, cosas así. Yo sinceramente creo que por lo que llamaría la atención a día de hoy esta rivalidad, valdría la pena. El problema es ese, que claro, a día de hoy ya no están, pero es verdad que pues tenían ese talento. Es una lástima, la verdad, pero sí, pegan mucho esta época, las cosas como son. Y bueno, hay una tercera luchadora que en este caso vivió sus años dorados en la era PG
que es Beth Phoenix, una luchadora que fue muy dominante, tenía mucho talento y lo mismo. El problema es que encajó en una época donde el talento femenino brillaba por su ausencia. Y las cosas Sí. como son, es decir, en esa época las luchadoras no tenían ni la relevancia, ni me parece tampoco, por así decirlo, el entrenamiento o las nociones de lucha que sí que tienen ahora. Y además, Beth Phoenix, creo recordar que tuvo también combates mientras estaba Edge en rivalidad con el Judgment Day. Creo que sí. Por eso, lo que nos faltó, por ejemplo, sería una lucha que creo que no se llegó a dar, que es el Beth Phoenix contra Rhea Ripley, que más o menos, por ser así dos luchadoras muy fuertes, que destacan sobre todo por el poderío físico, podría Sí. darse y tendría un gran atractivo. Y yo creo que es un poco el mismo razonamiento que el que podemos utilizar con Trish Stratus y con Lita. Es una grandísima luchadora, pero que encajó en una mala época. Ahora tendría también, pues esto, tendría rivalidades contra Rhea, contra Stephanie Baker, contra Tiffany Stratton, y yo creo que podría ser también una alternativa a los títulos máximos que, insistimos, ahora mismo en Raw parece que bien, pero que en SmackDown va muy corto de personal. Sí, le vendría bien a Tiffany Stratton tener como retadora a Beth Phoenix, la verdad. Para que la gente, por si no sabe, para que la gente se ponga un poco en contexto de lo dominante que era Beth Phoenix, es una de las pocas luchadoras que ha entrado en un Royal Rumble masculino, porque sí, obviamente antes no había Royal Rumble femenino, y el caso de ver a alguna luchadora en Royal Rumble iba a ser en el masculino. De hecho, eliminó al Gran Khali en probablemente uno de los momentos más recordados de ese Royal Rumble, pero bueno, básicamente decir que Beth Phoenix, joder, creo que está en la misma situación que Lita y que por edad, lógicamente, deben estar más o menos por ahí. No sé cuántos años tendrá más que la otra y demás, pero deben andar por ahí. Y que hemos vivido hace relativamente poco a Beth Phoenix en el ring de nuevo. Poco desentona demasiado, hay que decirlo. Claro. Sigue bastante bien, pero es verdad que está en la misma situación que ya obviamente no está ni para ser una luchadora full-timer ni nada, y que no le daría para dar una lucha excelente, pero es verdad que le iría perfecto a día de hoy a Tiffany Stratton tenerla como rival en su marca, y es que podría tener una gran rivalidad, por ejemplo, con Stephanie Baker, con Rhea, con más luchadoras así de dominantes que, vaya, sinceramente, pues creo que Beth Phoenix tiene más talento que gran parte del roster femenino a día de hoy, y no porque vaya corto de talento, sino porque creo que Beth Phoenix es un talento muy desaprovechado para la época en la que estábamos. Sin duda. Y bueno, si ahora lo que hemos hecho es coger a superestrellas del pasado para moverlas al presente, vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a escoger a superestrellas de la actualidad para moverlas hacia atrás en el tiempo. Y vamos a mover a un luchador en particular a la Ruthless Aggression Era. Una era que para muchos es la mejor que ha tenido WWE en toda su historia, porque combinaba la, vamos a decir, agresividad y seriedad de las historias de la era Attitude con además una gran base de luchadores y de calidad in-ring. Y en este caso el luchador que hemos seleccionado es Chad Gable. Chad Gable para mí es un claro ejemplo de luchador que en la Ruthless Aggression hubiera sido impresionante, porque al final las cosas como son, es un mini Kurt Angle. Si Kurt Angle triunfó en la Ruthless Aggression, ¿por qué no lo iba a hacer Chad Gable? Que además en ring es que no se le puede poner ni un pero porque es buenísimo, es muy completo y que además de un tiempo a esta parte ha demostrado que en el micrófono también se defiende y muy bien. Sí, o sea, es que yo creo que realmente a Chad Gable en el presente igual lo que le falta es pues que haya o sea, el problema que tiene es que ha tenido un personaje chistoso entre comillas durante mucho tiempo, y ya no se le ve como una posibilidad de luchador interesante. Es un problema porque Chad Gable es un talentazo en ring increíble, y es que es lo que tú has dicho. Creo que en los últimos años creo que no había nadie más similar a Kurt Angle nunca, y obviamente pues, todos sabemos lo pedazo de luchador que era Kurt Angle. Es triste de pensar, pero Chad Gable en esta época absolutamente nada, y probablemente estamos hablando de un tío. Ruthless Aggression podría haber sido hasta campeón mundial, porque creo que sí que habría tenido esa credibilidad. Es triste de pensar, pero bueno, le ha tocado una realidad probablemente muy diferente a lo que, o sea, muy, muy, ¿cómo decirlo? Atemporal, sí, se podría decir Sí, atemporal realmente. es decir,
yo creo que una de las grandes ventajas que tenía la Ruthless Aggression es esta, yo creo, mayor libertad en el micrófono para poder intentar ir un poco más allá, de transgredir un poco más. Evidentemente, sin irse tan lejos como se iban en la era Attitude. Y yo creo que Chad Gable, que ha demostrado ser mejor heel que Babyface, porque al final, es que como héroe, tampoco ha demostrado nada, por así decirlo. Como heel, yo creo que ha caído mejor entre el público. Hombre, pues si le das a Chad Gable, con la capacidad interpretativa que tiene, el hecho de poder ir un poco más allá y de no estar tan encorsetado y tener, vamos a decir, que vender un producto para toda la familia, pues claro, a lo mejor le estás haciendo perder un poquito. Y es que la Ruthless Aggression, como bien dices, podría encajar perfectamente como campeón mundial. Posiblemente de transición, a mejor, yo que sé, pues que tenga el título 1 o 2 meses, pero que ya lo ves en la escena estelar, que ya ves que está teniendo protagonismo y que puede triunfar. Y es que además, insistimos, es que en el cuadrilátero, si te pones a pensar en todos los luchadores con los que podría dar grandes combates, más allá de Kurt Angle, es que es increíble. Es que lo podrías tener contra un joven Randy Orton, lo podrías tener contra los Hardys, lo podrías tener también contra un joven John Cena, lo podrías tener contra el Undertaker, lo podrías tener contra Kane, no sé, contra MVP, contra Chris Benoit. Es decir, que tienes una gran... Buah, acabo de pensar un Chris Benoit contra Chad Gable, ojo cuidado, ojo cuidado. Ojo, ¿eh? Pues eso, que tienes muchas opciones para imaginar y para poderte plantear que Chad Gable, a lo mejor 20 años atrás, sería un luchador que tendría un palmarés y un estatus en WWE mayor del que puede conseguir en la actualidad. Bueno, y aunque no fuese como supercampeón mundial ni nada, de todas formas, o sea, de todos los nombres que has mencionado son una locura todos, pero hay muchos que o no han sido campeones mundiales o han sido poco tiempo y aún así tenemos un bellísimo recuerdo de ellos. Entonces, creo que ya el simple hecho de ver eso, sinceramente nos habría venido perfecto. O sea, si Chad Gable hubiese sido un MVP, por ejemplo, ya solo con eso estaríamos hablando de que sería muchísimo mejor recordado de lo que va a ser recordado Sin duda. Gable a día de hoy. O sea, podríamos hablar del mejor campeón de Estados Unidos de la historia. Sí, Para este nivel al que estamos para planteando. ponernos en contexto. Sí, sí. Claro, claro. Y ahora vamos a ir un poco más atrás en el tiempo. Vamos a poner a luchadores actuales en la atitudera. Que a lo mejor es cuando todo era más loco, cuando a lo mejor la calidad en ring no importaba tanto, o dar Era Mick Foley, a una podemos gran decirlo. lucha no importaba tanto, pero como las historias tenían tanto peso, tienes aquí, en este caso hemos seleccionado a 3 luchadores que contándote una historia son buenísimos. El primero es un luchador que justamente no está en WWE ahora mismo, que es Dean Ambrose. Dean Ambrose, John Moxley, como le queráis conocer, pero a mí me parece que sobre todo la gran historia que contó en su carrera, que sobre todo es la rivalidad que tiene con Seth Rollins, como era un luchador que, vamos a decir, peleaba, es decir, no tenías ni grandísimos movimientos ni grandísimas secuencias, no, eran golpes duros, recios, como era ese tipo de luchador, y lo sigue siendo evidentemente, me encaja mucho más en la atitudera que además su personaje de estar loco, de lunático, hostia, yo creo que hubiera dado muchísimo juego a los de Rock, Stone Cold, Triple H de la época. Sí, es lo que te iba a decir, que es que eran lunato, entonces realmente creo que no hay otra era mejor que esa para John Moxley. Sinceramente, pues si ya vivimos una gran época cuando estuvo en WWE como Dean Ambrose, en el que pues grandísimos combates con pues quizá otros luchadores bastante más, bueno, bastante arriesgados también, como Kevin Owens, por ejemplo. Si ya vimos cosas así, imagínate lo que habría sido en una época en la que mandaba tanto las historias y sobre todo la lucha como tal, que no era algo, no era ver cosas súper espectaculares de los high flyers y demás, pero era ver luchadores dándose, digamos, y que además pues tenías de todo ahí, o sea, tenías luchadores que pues básicamente vivían de ser luchadores hardcore, por así decirlo. Dean Ambrose, imagínate lo que habría sido en ECW, por ejemplo, Oh, o con rivales de ECW, cosas así, que pega muchísimo en esa etapa, entonces imagínate, ¿no?
yo creo que justo de los últimos años, entre él y Kevin Owens, creo que son los únicos que podrían estar en esta época y que no desentonan. Hmm. De los últimos años me refiero a, Sí, claro. pues, porque los dos que vamos a decir ahora no los incluyo, ¿sabes? O sea, Claro, o sea, los digamos, incluyo por además de parte. los que ya hemos seleccionado, claro. O sea, mira, Exacto, sí, sí. Kevin Owens me pegaría un poco más en la Ruthless que en la Attitude, sobre todo por el tema Puede de que serlo. Kevin Owens en el ring también es un deleite de competidor. Pero para cerrar la carpeta de Dean Ambrose, es que podrían haberle dado tanta libertad y sobre todo tantas historias tan locas que al final era un poco lo que primaba en la WWE de finales de los 90 y principios de los 2000, que donde reina el caos, qué mejor que tener un luchador tan caótico y con un gran micro, que también es importante, como lo era Dean Ambrose. Bueno, era y Sí, es, claro, bueno, evidentemente. sí. Si ya lo veíamos Stone Cold, pues obviamente no estará a la altura, ¿no? Creo que son diferentes entre ellos y creo que Stone Cold ha sido mucho más igual, aunque hubiesen coincidido, ¿no? Claro. Pero es un luchador de ese estilo, o sea, creo que le habría venido súper bien y podría haber sido hasta un gran rival de Stone Cold, dos locos. Sí, sin ningún tipo de duda. El siguiente luchador del que vamos a hablar es otro que precisamente ha tenido ciertos careos con Stone Cold, aunque nunca han competido, y es una Dream Match. Es una lucha que mucha gente le hubiera gustado ver, y es a CM Punk. Porque CM Punk, sobre todo, yo creo que un CM Punk más actual, ya digamos un poco más mayor, más veterano, encajaría muy bien en la titudera, justo precisamente por el tema del micrófono, porque sería capaz de contarte grandísimas historias, como ya lo hizo en su época, por ejemplo, con The Rock, podría tener una rivalidad legendaria con Stone Cold Steve Austin, también con el Enterrador, con quien ya compitió en varias ocasiones, también podrían haberle dado un toque distinto a sus enfrentamientos, es decir, la libertad que te permite tener a CM Punk con todo el rango de rivalidades que te puede crear, ahora en esta era de Tiki Joe está bastante bien, pero lo mismo, está encorsetado. En la atitudera, CM Punk sería, te lo digo sinceramente, pilar número 3 creo, junto a The Rock y a Stone Cold. Y son palabras muy grandes. Bueno, es que yo creo que CM Punk en su probablemente mejor época, ya hablamos de pues, la época en la que tiene el campeonato durante más de año y Hmm. medio, probablemente fue también top 3 por no decirte top 2 de esa época. O sea, Y top uno tal vez, te diría top uno y ¿eh? top 1 incluso. O sea, no he dicho top 1 porque, bueno, pues porque está Sina y demás, pero yo creo que entre él y Sina eran los grandes protagonistas de todas Ujú. las historias. O sea que si ya lo vivimos en esa época, y yo creo que es una época en la que creo que era más complicado dominar todavía, por el simple hecho de que estaba Sina, Ujú. pues imagínate en una era en la que pues, sí que estaban Stone Cold y The Rock, pero que no les daban tanta importancia a los dos. Entonces, sinceramente, habría sido impresionante de ver. CM Punk creo que es un luchador de los últimos 10 años, probablemente el mejor micrófono que hemos tenido. O sea, Sí. igual, y estoy pensando alguno más, Claro, pero un Cena, yo un Bray creo que Wyatt. usamos. Claro, Sí, luchadores que sobre todo tengan la capacidad para explicarte una historia más allá de lo que puedan hacer en el cuadrilátero. pero es verdad que yo, o sea, tirando el ejemplo de Sina, creo que Punk, Sina no es capaz de dar tanto una promo, lo hemos vivido este año, como Hill creo que no tiene Claro. tanto en cuanto a micrófono, cosa que sí en Punk, como Hill lo hemos visto mucho antes, pero es que Sí. a día de hoy como Face también lo vemos impresionante, entonces me sorprende mucho sinceramente que pues nunca, sobre todo eso, que nunca se haya planteado, por ejemplo, que hayan como careos entre Punk y Stone Cold más constantes, intentar un poco un medio regreso, entre comillas, de Stone Cold, pues como vivimos con The Rock. Creo que además Stone Cold, bueno, hace relativamente poco, entre comillas, cerró un WrestleMania, Sí, entonces, contra Kevin Owens. contra Kevin Owens. Podría haberlo visto contra Punk. Bueno, me sorprende que no haya ocurrido, supongo que también por el tema de la edad y demás, pues obviamente ya no es lo mismo, pero sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con que Punk en esta época habría sido más incluso que ahora. Sí, sin duda. Y bueno, el último de los luchadores que tenemos por mencionar es uno que llegó a WWE justo después del final de la Attitude Era y que ha sido una de las caras que ha marcado, bueno, que marcó, mejor dicho, esa transición
hacia la Ruthless Aggression y que luego se ha convertido en uno de los mejores de la historia. Y estamos hablando de Randy Orton, porque Randy Orton como villano es una cosa impresionante. Y sobre todo, centrándonos en el Randy Orton, yo diría 2009, el Randy Orton que sobre todo diría de cara a WrestleMania 25 contra Triple H. Ese Randy Orton en particular, que yo creo que es el punto más alto que ha tenido un heel en la historia reciente de WWE, o al menos en este siglo. Me cuesta que se me venga a la mente ahora así rápido un heel tan villano y con tantas capas de maldad como ese Orton. Lo trasladas igual a la época de los Stone Cold, de Randy Orton. Ostras, es que hubiera sido también entre el mayor babyface que podría tener WWE en esa época, que era Stone Cold, contra el mayor villano que podía ser Randy Orton, también podría haber dado una rivalidad, una historia que hubiera trascendido generaciones y generaciones. Bueno, es que aquí yo creo que, o sea, Randy Orton es un poco comodín, ¿eh? Porque yo lo veo genial en cualquiera prácticamente, ¿eh? Pero es verdad que la actitud era habría sido impresionante. O sea, si ya vivimos a Randy Orton hasta el día de hoy en 2025 de la misma manera, cuando realmente no es ni heel, imagínate siendo heel ya, o sea, con la cabeza puesta en ser heel, y ese Randy Orton 2009 que aparte yo creo que es el prime de Randy Orton. O sea, Sin duda. creo que bueno, no hay otro momento mejor para él. O sea, aparte de ganar el Rumble y demás, o sea, aparte creo que no es solo el prime en cuanto a kayfabe, creo que es el prime en general. O sea, tiene todo ese Randy Orton. Y sí, hombre, pues habría sido increíble contra babyfaces así, contra Stone Cold, contra The Rock, no hay ningún tipo de duda. De hecho, me sorprende que nunca, sí, no sé si, es que sí que se llega a dar un The Rock contra Randy Orton. Ahora estaba pensando, creo que más tarde, pero Habría no que estoy revisar. seguro. Creo que mano a mano no, ¿eh? Sé que estuvieron en WrestleMania 24, pero claro, Puede es ser. The Rock y Mick Foley contra Evolution. Pero creo que mano a mano, The Rock Vale. contra Randy Orton, no recuerdo que se haya dado. No digo que no, habría que hacer la investigación, pero creo que no se ha Sí. llegado a dar. Yo tampoco estoy seguro ahora, pero puede ser. De todas formas, lo dicho, creo que sí que es comodín para mí, porque puede entrar en cualquier era que va a estar bien, como la mayoría de esta lista por eso, pero aún así creo que era la época que más le pegaba a Randy Orton y más al Randy Orton asesino de leyendas. Sí. Y si no, a un Randy Orton, vamos a decir, corporativo, es decir, protegido por Vince McMahon. Que yo creo que también hubieran hecho una dupla, hostia, muy interesante, porque ahora hemos pasado de ver a Randy Orton pateando la cabeza de Vince McMahon a Randy como el protegido de la mayor figura que tiene WWE en su historia, que al final es el padre fundador de lo que hoy se conoce realmente como la WWE. Pero bueno, esta ha sido esta sección un poco de, bueno, de imaginación de luchadores que queríamos mover de época para ver cómo hubieran encajado.